Radio, música y cultura. ensradio.es. Viaje en el tiempo es una producción para radio, música y cultura de Ediciones Sala Cepeda. Viaje en el tiempo. José Antonio Salas Alcázar. Una visión diferente de los grandes personajes de la historia antigua. Sin dogmas de fe, solo historia. Música original, Ramón Pérez de las Peñas. Dirección y producción, Gemma Cepeda Grande. Coordinación audiovisual, Michel Casas. Hoy, Poncio Pilato. Algo ocurrió que hubiera cambiado la historia por completo. Al final de este programa, entre todos lo descubriremos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Viaje en el Tiempo. Hoy nuestro protagonista es Poncio Pilato. Poncio Pilato, en Roma, le dieron el cargo de ser prefecto. Vosotros siempre habéis escuchado en los manuscritos que era el gobernador de Judea. Bueno, eso es lo que escribieron acerca de él. Y sobre todo los judíos le llamaban gobernador, pero su cargo era prefecto. Este cargo, que lo eligió entre dientes, no quería Poncio Pilato ir a Judea porque se había informado que allí los rebeldes eran tremendos y el tema religioso no le iba para nada. No tuvo más remedio que aceptarlo. Él perteneció a la orden ecuestre y tenía dentro de sus obligaciones, cubría dos ámbitos, el ámbito militar y el ámbito civil, haciendo a sus veces de magistrado o juez, como comprobaremos más adelante. Bueno, pues hecho la presentación, fue el quinto prefecto, por cierto, sustituyó a Valerio Grato. Valerio Grato estuvo del 15 al 26 y en el año 26 fue cuando se incorporó Poncio Pilato, que tuvo su primera residencia en Cesarea y posteriormente se trasladó a la fortaleza Antonia, que está en la segunda muralla de Jerusalén, la parte norte, muy cerca del templo. Muy bien, pues vámonos directamente a aquella mañana 14 de Nisan. Nisan equivale a los meses marzo y abril de nuestra época. ¿Qué ocurrió con Poncio Pilato? Porque por la fortaleza Antonia llegaron unos judíos y traían atado a Jesús. El primero que intervino fue el sumo sacerdote Caifás. Se acercó al Poncio Pilato y le dijo: gobernador, queremos que nos haga un juicio a este hombre, un juicio rápido, porque mañana es sábado, el sábado, y no nos podemos dilatar en el tiempo. Bien, Poncio Pilato, acostumbrado a celebrar juicio en el pretorio, lo primero que hizo fue, pues yo necesito testimonios en contra de este hombre y también testimonio a favor. Yo sé que en estos momentos detrás de esta pantalla hay muchos abogados. Seguramente, pues bueno, dentro de sus asignaturas tenéis el derecho romano. Siempre hemos escuchado que Pilato se lavó las manos. Evidentemente, lavarse las manos no significa ni un juicio ni ninguna sentencia, sino simplemente un acto simbólico. En la historia de Roma jamás se podía sentenciar a nadie sin un juicio previo. De ahí que Pilato solicitó la presencia de testigos que sean contrarios al que va a ser enjuiciado y a favor. Bueno, pues en principio el sumo sacerdote Caifás, muy listo, ya descubriremos el porqué, envió una serie de judíos que cuando llegaron a Pilato empezaron a darle unas versiones que a él le daba igual, y os explico.
solamente, además esto es por ley romana de aquella época, solamente se crucificaba a una persona, a un reo, en caso, os voy a decir una palabra que os va a sonar mucho hoy en día, en caso de sedición, es decir, en caso de que se vaya en contra del imperio, en contra del César. Pues claro, los primeros testigos que empezaron a hablar acerca de Jesús en contra de él, diciéndole que es que este hombre ha blasfemado según nuestra ley, porque este hombre se autoproclama hijo de Dios. Pilato miraba de reojo a Quinto Cornelio, que era su centurión, que estaba justamente al lado, y la verdad es que no entendía nada y tampoco le daba mayor importancia. Pero después llegaron los testimonios a favor de Jesús. ¿Sabéis quién presentaron? ¿Quiénes fueron los que declararon a favor? 2 hombres y una mujer. El primero que llegó fue José de Arimatea. José de Arimatea le dijo a Pilato: yo he seguido a este hombre cura a los enfermos, no para de decirnos una y otra vez que nos amemos los unos a los otros, y yo no veo mal en él para que sea crucificado. El segundo en testificar fue Nicodemo. Nicodemo ahí le echó valor, porque él confesó que visitaba a Jesús a escondida de noche por miedo a las represalias. Y contó una anécdota que le pasó con Jesús. Una vez el maestro me dijo: si quieres ser feliz, has de nacer de nuevo. Yo no lo entendí. Como una persona que ya ha nacido va a volver a nacer. Pero después Jesús me explicó, no, que durante la vida has cometido muchos errores. A partir de mañana cambia tu vida y nacerás de nuevo. Y la tercera persona es una mujer. Una mujer que, por cierto, le haremos un programa especial. Esta mujer se puso delante de Pilatos y dijo que una vez estaba cerca de Jesús cuando predicaba, tenía un flujo de sangre, le tocó la orla de su manto y se sanó. Esta mujer se llama Verónica. Por lo tanto, para todos los devotos de la Santa Mujer Verónica, aunque en los evangelios canónicos no aparezca su nombre, si buscáis en Mateo capítulo 9 versículos 20-21, la mujer con el flujo de sangre es Verónica, que como he dicho anteriormente le haremos un programa especial porque la Santa Mujer Verónica tiene mucho que hablar. Bien, termina el juicio y Pilato lo primero que hace es, bueno, yo no veo mal alguno en este hombre. Claro, realmente se lo dijo la concurrencia, pero lo que había pensado Pilato es que no tenía ningún motivo legal para mandarlo a crucificar. ¿En dónde estaba ahí la sedición? Y aprovechando que estaba en víspera, en la Pascua, en víspera al Sabbat, sabía que Herodes Antipa estaba en Jerusalén, y para quitárselo del medio, bueno, que se encargue Herodes. Se lo llevan a Herodes. El tiempo que estuvo con Herodes, se acercó la mujer de Pilato, Claudia, y le dijo, que por cierto también haremos un programa dedicado a ella: no hagas nada con este hombre, porque yo he tenido un sueño y este hombre es justo. De todas maneras, Pilato habló en esos momentos con Quinto Cornelio y estaban convencidos que ahí no había sentencia a muerte por parte suya. ¿Cuál fue la sorpresa? Que le traen de vuelta a Jesús. Aquello de Herodes fue un paripé. O sea, prácticamente Herodes lo que hizo fue burlarse de él y mandárselo a Pilato. Además, entre Pilato y Herodes no había buena relación, la verdad. Entonces, y perdonadme este término, utilizando un término poquito castizo, ese marrón, ¿me entiende? Que se lo coma Pilato. Yo no... Total, le llega de nuevo Jesús a Pilato y tomó una decisión que además era inamovible. Mira, voy a hacer lo siguiente: lo voy a azotar y posteriormente lo dejaré libre. 2 magistrados del templo, forzudos, agarran a Jesús, se lo llevan al patio de las caballerizas, al litóstofo, y durante 45 minutos aproximadamente lo flagelaron.
cuando también haremos otro programa dedicado a la flagelación de Cristo. Bueno, pues, ¿cuál sería la paliza que recibió Jesús, que cuando apareció de nuevo por el pretorio y lo vio Pilatos, él mismo se impactó de ver un hombre destrozado, incluso con un bonete de espino en la cabeza, la cara ensangrentada, un reguero de sangre por todo el pasillo, por toda la escalinata del pretorio? Tanto fue así y tanto se sorprendió que Pilato dijo: aquí tenéis al hombre. Pero aquí pasó un detalle que, al decir verdad, fue muy listo el sumo sacerdote José Caifás, aunque a mí particularmente me cae fatal. Es cierto que fue listo, porque cuando Pilato lo iba a dejar libre, Caifás, que estaba al fondo, levanta la mano y le dice: gobernador, como dejes libre a este hombre y no lo crucifique, le mandaremos una misiva a Tiberio César diciéndole que has dejado libre una persona que ha generado un tumulto enorme para que no se pague tributo al César. Amigos, sedición. Ahí la tenemos. Aquello a Pilato le supuso un momento incluso de cobardía, y intentar decir: bueno, yo no quiero lío, como esta gente que están exaltados, le manden al César una carta explicándole que yo he dejado libre a esta persona que va en contra de pagarle tributo. Aquello ya cambió totalmente la forma de actuar de Pilato. Y ciertamente Jesús solamente se refirió en vida, o sea, durante su etapa pública, una sola vez al César. Y fue cuando estaba en el templo, llegaron unos fariseos y para pillarlo le dijeron: maestro, ¿es lícito pagarle tributo al César? Y dijo Jesús: a ver, dadme una moneda. Le dio una moneda. En la moneda, ¿qué es lo que viene? Y dice: el busto del César. Bueno, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nada más. Pero no hubo más atentado por parte de Jesús al Imperio Romano ni al César. Lo cierto que aquello le hizo cambiar, y Pilato entró dentro con Quinto Cornelio y redactó una sentencia. La sentencia a muerte. La sentencia la iba a leer Quinto Cornelio, pero fue redactada por el propio Pilato. Os voy a leer, la sentencia un poco larga, os voy a leer de mi libro, y vosotros, ¿quién decís que soy yo?, lo más reseñable de la sentencia a muerte de Jesús. Una vez que Poncio Pilato la redactó, en la escalinata, Quinto Cornelio leyó lo siguiente, porque la sentencia en aquella época era a voz en grito. Yo, Poncio Pilato, gobernador romano dentro de mi palacio, condeno y sentencio a Jesús, llamado por la plebe el Cristo Nazareno y de origen galileo, hombre sedicioso con la ley de Moisés y contrario al gran emperador Tiberio César, sedición. Sentencio que su muerte sea en la cruz y fijado con los clavos a la usanza de los reos, porque congregando a muchos hombres y ricos, él no ha parado de generar tumulto. Ordeno, por tanto, a mi primer centurión, Quinto Cornelio, que lleve públicamente por la ciudad a Jesús atado, que sea vestido de púrpura, con la corona de espinas y con su propia cruz sobre los hombros, para que sirva de ejemplo a todos los malhechores. Y con él quiero que sean llevados 2 ladrones homicidas. Saldrán por la puerta sagrada, ahora llamada Antonia, y se llevarán a Jesús al monte de la justicia, llamado Calvario, para que, una vez crucificado y muerto, su cuerpo quede en la cruz como espectáculo de todos los malvados,
y sobre la cruz, atento a esto, se coloque el título en las 3 lenguas, hebrea, griega y latina. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Firma la sentencia la lee Quinto Cornelio. Pilato pide una pila de agua, se lava las manos y le dice a la concurrencia: yo no soy responsable de la sangre de este inocente. Y de buena primera aparece José Caifás, el que ha provocado la sedición, corriendo con una rapidez tremenda en busca de Pilato, y cuando Pilato se está secando las manos, le dice: gobernador, gobernador, la sentencia está mal. Pilato lo miró y calló. Sí, la sentencia está mal, porque la sentencia parece que en la cruz arriba tiene que venir Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. No, lo que tiene que escribirse es: este dice que es el Rey de los Judíos. Pilato callaba. Insistía Caifás: gobernador, que esa sentencia no es válida, que en la cruz arriba tiene que poner que él dice que es Rey de los Judíos, no que es el Rey. Pilato, cansado de esa plebe, mira fijamente a José de Caifás y le dice: lo escrito, escrito está. Bueno, pues al comienzo del programa os dije que un hecho que podía haber cambiado la historia. Ahora os lo voy a contar. Tiberio César tenía la lepra. La lepra era una enfermedad muy común en aquella época, con manchas en la cara, en la piel. Y los informantes del César le dijeron que había un gran sanador en Israel, de origen galileo, llamado Jesús. Tiberio César le escribió una carta, pero claro, en aquella época, en el siglo I, no existían los correos, ni los teléfonos, ni los WhatsApp, ni los Messenger. Existían hombres que iban a caballo, de ruta en ruta, entregando las cartas y las misivas y las órdenes. ¿Qué ocurrió? Cuando esa carta que reclamaba a Tiberio César para que Jesús, le reclamaba a Pilatos para que Jesús se personara en Roma, le llegó al prefecto de Judea, Jesús ya estaba muerto. Pilatos le respondió intentando justificar su muerte. Tiberio César montó en cólera, lo citó en Roma y de Roma fue deportado a la Galia, a la antigua Francia. Bueno, perdón, a la actual Francia, a la Galia. Estando en la Galia, le hemos perdido la pista a Poncio Pilato. Quizás el prefecto más conocido de la historia, porque durante la época que le tocó gobernar en una región romana, coincidió con Jesús de Nazaret. En un año natural, ¿a cuántas personas ordenaba crucificar? ¿Eran más hombres o mujeres? Bien, aproximadamente unas 2000 personas mandaba crucificar Poncio Pilato. Es decir, era cruel. Pero todas las crucifixiones eran o a celotes o a gente contraria al imperio. La sedición que hablábamos anteriormente. Entre esas 2000 personas también estuvo Jesús. Ese es el motivo por el cual en el Gólgota, la parte alta, ya tenían colocado el palo vertical, anclado. Lo que llevó Jesús y lo que llevaban los reos era el palo horizontal. Para ahorrar tiempo. Vamos, unas 2000. Eran más hombres que mujeres. Lo que pasa aquí es una cosa muy curiosa. Las mujeres la crucificaban, no hay ningún motivo, pero bueno, la crucificaban de espalda. Las crucifixiones los hombres eran desnudos, y las mujeres igual, las mujeres de espalda y los hombres de cara. ¿En qué ciudad nació Pilatos? Hay varios sitios, mira, incluso se habla de Tarragona, que podría ser, también en una zona cerca del Lacio italiano. No está claro porque no se archivaba los nacimientos en aquella época. Se archivaron a posteriori, pero no me atrevo a decirte un sitio exactamente
por el motivo que no está claro ni siquiera los mismos historiadores, ¿no? Hay quien lo atribuye, como digo, a Tarragona, aquí en España, otros cerca de Lacio, en Italia, otro en Roma, otro en Grecia, pero no está archivado, no está archivado. ¿Quién paró esa paliza? Te referirás a la paliza a la flagelación. No la paraba, es que daban 40 golpes. Cuando terminaban de dar los 40 golpes, es cuando ellos mismos paraban. El padre de Pilato luchó contra los cántaros y Astures. Vivió como general de Augusto. Allí nació su hijo, Poncio Pilato. ¿Existen documentos al respecto? No existen documentos. Estos son hipótesis de historiadores, pero no existen documentos reales del lugar. No tenemos ese dato. Si en el momento que se pueda obtener ni siquiera lo da Flavio Josefo, que fíjate que era un cronista romano de la época, ni siquiera lo da. Pero ni de él, ni de Valerio Grato, que fue el anterior a Poncio Pilato, ni de Marcelo, que fue el sustituto. ¿Quién pone a Poncio Pilato en la oración? En la oración. Bueno, yo te puedo adelantar que los primeros cristianos hicieron santo a Poncio Pilato. Lo hicieron santo. De hecho, lo celebran el 25 de junio. Fueron la iglesia advinicia y copta. Ten en cuenta que está el cristianismo y dentro del cristianismo hay varias ramas. Están los católicos, que fueron posteriores, están los coptos, los ortodoxos. Bueno, pues la iglesia copta subieron al altar a Poncio Pilato y a su mujer. Por la inclinación que tuvo en esos manuscritos que antes os he resumido en esa exposición, la inclinación que hubo por salvar a Jesús. Aunque después vimos que se comportó, esta es mi opinión, como un cobarde. Próculo, la esposa de Pilato, ¿intercedió por Jesús para que no fuese sentenciado a muerte? Sí, haremos un programa sobre la mujer de Poncio Pilato, porque es muy curioso, la mujer de Poncio Pilato es muy curioso. Lo intentó. Lo que ocurre que, vamos a ver, los judíos, Pilato, cuando llegó, él no quería la tierra de Israel. Él ya tenía informantes que le habían dicho que era una zona muy conflictiva. Entonces, Pilato lo que no quería era problema. Cuando José de Caifás le amenazó con esa carta que le iba a mandar a Tiberio César si no crucificaba a Jesús, porque estaba cometiendo sedición, es decir, estaba creando tumulto para que no se pagara tributo al César, fue ya cuando él tomó esa decisión, pero la mujer, claro que sí. Entre otras cosas, se habla de un sueño, pero ya hablaremos de la mujer, porque la mujer fue muy amiga de su madre, de la madre de Jesús. Íntima, pero no os puedo adelantar nada. ¿Por qué le llamaban Cristo a Jesús? Cristo significa el ungido, el Mesías. Entonces, el nombre completo es Jesucristo. ¿Quién le llama Cristo? Pues le llaman Cristo precisamente los cristianos a partir de Antioquía. Es un término de reconocimiento a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías, el ungido. Pero en aquella época le llamaban los discípulos y todo rabí o raboní, que es una palabra aramea, que significa maestro. Cristo vino a posteriori, aunque ya algunos, como viene en la sentencia, le solían llamar el... Significa INRI, por lo que viene en la sentencia, Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero en latín. Lo que ocurre que eso es una representación iconográfica. Lo que mandó Pilato es que se colocara en las tres lenguas. La hebrea era la lengua local, la griega era la lengua general, hablada por todos, y el latín solamente lo hablaban los aristócratas romanos, el latín antiguo. Púrpura, mucho el color púrpura, no tenía ningún sentido. Bueno, para los romanos quizás podía un poquito de la idea de ridiculizarla, un poco, ¿no? Pero no tenía ningún otro motivo. Ten en cuenta que ellos se repartían después la ropa de los crucificados. Los crucificaban desnudos y bueno, si la tela podía ser buena, pues mejor que mejor, ¿no? Porque ellos se quedaban con la ropa y después la comercializaban. Crucificaban a mucha gente. ¿Existe el original de la carta de Tiberio César o son referencias?
Existe el original. Existe el original, que es... yo la tengo en mi libro. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tengo la carta, esa carta de Tiberio César a Poncio Pilato, que como dije en la exposición no llegó a tiempo. De haber llegado a tiempo, a lo mejor no tendríamos Semana Santa. Desde luego, si hubiera llegado a tiempo y Tiberio César ordena la presencia de Jesús en Roma, Jesús lo llevan a Roma. El César, los romanos eran politeístas, bien, pero el César en la tierra es el representante máximo de todos los dioses, imagínate. Llevarle la contraria al César. Ese motivo fue lo que a Pilato le hizo cambiar de opinión. Después de flagelar a Cristo y dejarlo a Jesús y dejarlo libre, cuando José de Caifás le amenazó con esa carta a Tiberio César, fue lo que se echó para atrás. El relato tradicional de lavarse las manos no era una práctica romana en la judicatura, no lo era. Y según algunos historiadores no parece ser cierto. ¿Este documento existe o es leyenda? Bueno, este documento existe solamente en el Evangelio de Mateo. Solamente. Costumbre no es. Tampoco se sabe que ningún reo a muerte se le colocaba una corona de espina o un bonete de espina. Solamente a Jesús. Puede que sea una alegoría, yo no lo he encontrado en otro manuscrito, pero sí es cierto que si no se lavó las manos hubo ahí un tiempo prudencial, algo estaría haciendo para que, sobre todo en el exterior, para que José de Caifás se acercara y le pidiera que cambiara el letrero de la cruz. Mira, la crucifixión era una medida ejemplarizante. Y arriba se colocaban los letreros de por qué eran crucificados. Si hubieran aparecido tablas o alguien arrepentido o documento en donde se mencione que se lavó las manos, también se hubiera hecho mención en algún que otro crucificado, como una justificación. No aparece, puede ser una alegoría, pero tampoco como historiador me atrevo a desmentirlo, la verdad. ¿Era sabedor Pilato de las andanzas de Jesús o solo supo de él cuando se lo llevaron? Solo supo de él cuando se lo llevaron. En primer lugar, porque, Pilato no le gustaba la zona, no le gustaba a ninguno. Valerio Grato tampoco, a nadie. ¿Por qué? Porque no le gustan gobernar ni estar en una zona de gente fanática de la religión. Los judíos tenían más de 736 leyes. Entonces Pilato es que pasaba de eso. Por eso en el juicio rápido empezaron a hablarle los que iban en contra de Jesús. Que oye, que este hombre ha blasfemado, que pues claro, Pilato miraría a Quinto Cornelio, me imagino como diciendo... Vamos a quitarnos a esta gente de encima. Y prueba fue que se lo mandó a Herodes, como diciendo, bueno, que se encargue él, yo no quiero. Entonces Pilato no supo nada ni le dio importancia. Cuando se lo llevaron sí se sorprendió. Porque un hombre que tanto la Verónica como José de Arimatea como Nicodemos y después los informantes que le llegaron a Pilato, que le decían que nada más que hacía, o sea, que curaba enfermos, que amaron los unos a los otros y tal, lo que sí le llamó la atención es por qué los quieren crucificar. Un hombre bueno, ¿no? Lo que nunca supo Pilato, se lo pudo imaginar, pero lo que nunca supo que es que la presencia de Jesús incomodaba a la gente del templo, sobre todo a los saduceos y a los fariseos. Pero él no tuvo constancia. No hay ningún escrito ni en la acta de Pilato hablando de Jesús en la época del Jordán, en la época de Galilea, no, en absoluto. Fue la fortaleza Antonia aquel día a partir de las 10 de la mañana. El proceso de Jesús es nulo, de pleno derecho. Tanto el judío ante el Sanedrín se practicó de noche y sin cita previa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ante el Sanedrín fue de noche y sin cita previa. Por lo tanto, nulo de pleno derecho. Vale, y el proceso romano, la sentencia se dicta en clara prevaricación, pues Pilato dicta una sentencia a sabienda, que es injusta en el derecho romano. La prevaricación existía y se asemejaba al delito de homicidio, por supuesto que sí. Vamos a ver, la sentencia de Jesús no se ha dicho en la exposición porque estaríamos mucho más tiempo, ¿sabe? Yo intento sintetizar todo lo que pueda. Válida no lo es, ni ante el Sanedrín, ni el juicio. Pues fue un juicio rápido, Pilato se lo quería quitar del medio. Lo que ocurrió fue... Además le salió mal la jugada a Pilato. Le salió mal. ¿Por qué? Porque al final, ya digo, fue deportado. Él lo que no quería
es aguantar más a esta gente. Él lo que no quería es que llegara una carta al César diciendo que había dejado libre a un señor que iba en contra del César, del mismo César. Entonces, pues, es un juicio nulo, pero el máximo magistrado o juez de la zona era Poncio Pilato. Por encima de él solamente estaba el César, y el César estaba en Roma. Hubiera sido nulo, sin lugar a dudas. El próximo tendremos dos personajes muy queridos, pero muy desconocidos, porque si Pilato sabíamos algo de los dos personajes, que era un matrimonio, de los cuales vamos a hablar la próxima semana, sí que es complicado porque no aparecen en ningún documento canónico. Sin embargo, sí tenemos muchos manuscritos que hablan de ellos. Me refiero a Joaquín y Ana, los padres de María, o lo que es lo mismo, los abuelos maternos de Jesús. Hasta entonces, muy buenas noches y muchísimas gracias de todo corazón. Viaje en el tiempo. Una visión diferente de los grandes personajes de la historia antigua. Sin dogmas de fe, solo historia.